Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo Redmi Watch 3 Active y el Redmi Watch 2 Lite, dos relojes inteligentes que os tengo que decir que de partida, pues bueno, tienen precios bastante diferentes, pero como ya ha pasado el tiempo, pues cuestan prácticamente lo mismo y me parece muy interesante comparar uno con el otro para ver cuál de los dos es más recomendable a día de hoy. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre ponte cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Redmi Watch 3 Active y el Watch 2 Lite, pero como siempre hago en todos mis vídeos, antes de empezar, es comentaros que he abierto un canal de Telegram en el que os subo ofertas a diario de auriculares, altavoces Bluetooth y relojes inteligentes que seguro que os interesan, porque de hecho estos dos relojes de Redmi suelen salir bastante, así que nada, como os digo, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir. Y ahora sí, una vez dicho esto, pues quiero comenzar hablando por el apartado del diseño, y aquí la verdad es que ya veis que tenemos dos relojes relativamente parecidos a nivel estético, pero también es cierto que llama la atención el nuevo Watch 3 Active por ese símil metálico de los laterales, aunque ya sabéis que es plástico, mientras que el Watch 2 Lite es completamente de plástico. Además de ello, el Active cuenta con un micrófono y altavoz para poder contestar llamadas que no tiene el Lite, y otra diferencia la tenemos en el botón lateral, siendo de metal en el Lite y de plástico en el Active, pero bueno, a la práctica los dos funcionan igual de bien y no dan problemas de uso, así que muy bien por ese lado. En el resto de elementos sí que son bastante parecidos, ya que contamos con los clásicos sensores traseros, pero con un diseño diferente en los dos, los pines de carga también en esa zona y por último las correas de silicona, que para mi gusto me parece mucho mejor la del Active, tanto por comodidad cuando la llevamos puesta como también por la calidad que da con el paso del tiempo. Eso sí, algo que debéis saber es que no tienen el mismo enganche con el cuerpo del reloj, ya que el Active utiliza el clásico pasador de metal y el Watch 2 Lite un botón de plástico que es algo más cómodo, pero bueno, lo importante es que los dos necesitan correas específicas, ya que no tienen medidas estándar. El método de encastre pues obviamente depende de vuestro gusto personal. Y nada, ya para ir acabando con este apartado, pues también deciros que estos relojes cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas y bueno, en mi caso pues no he tenido problemas a la hora de ducharme con ellos e incluso también cuando he ido a una piscina, ya veis que siguen funcionando perfectamente. Y además un detalle que me gusta mucho del Active es que cuenta con un modo de drenar el agua del altavoz que funciona bastante bien y eso hace que no tengamos problemas con el uso de este tipo de componentes. Y otra cosa que también me parece especialmente importante antes de pasar con el siguiente apartado es deciros que sí que tenemos diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos, y es que por ejemplo el Redmi Watch 3 Active se puede comprar en dos acabados diferentes, que es este color plateado con correa gris que veis en el vídeo y un acabado negro en el borde con una correa en color negro que la verdad es que le sienta genial. Y por el otro lado pues tenemos al Redmi Watch 2 Lite, que en este caso se puede comprar en color azul marino, marfil, que es como una especie de color beige, y también un color negro, todos ellos con la correa de color a juego, lo cual hace que luzca realmente bien. Y una vez que hemos repasado ya lo que serían los diseños de estos dos relojes, pues a continuación os tengo que hablar de sus pantallas porque son bastante diferentes, y es que por ejemplo comenzando por el Redmi Watch 3 Active, pues tenemos un panel LCD cuadrado de 1,83 pulgadas y resolución de 240 x 280 píxeles con un brillo máximo de hasta 450 nits. Y por el lado contrario pues tenemos el panel del Watch 2 Lite, que bueno, ya estáis viendo a simple vista que es bastante más pequeño, y es que tenemos un panel también LCD cuadrado de 1,55 pulgadas y resolución de 320 x 360 píxeles. Y aquí lo que yo os puedo comentar sobre estos dos paneles es que es cierto que ambas pantallas se ven fantásticas, pero también hay que decir que la del Redmi Watch 3 Active me parece claramente superior, sobre todo por ese tamaño tan grande que tiene y la respuesta táctil que nos da. Y esto al final lo que consigue es que la experiencia sea mejor en general, y a pesar de que la pantalla del Lite no trabaja para nada mal, creo que la del Active da un mejor uso en el día a día, aunque eso sí debéis tener en cuenta que ninguno de los dos cuenta con brillo automático, así que toca hacerlo todo de manera manual. Y por supuesto también tenéis que tener en cuenta que al ser los dos paneles IPS, ninguno tiene el modo Always On Display, así que no vais a poder disfrutar de esta función que sé que a muchos de vosotros os gusta muchísimo usar.
Y si bien ya habéis visto que a nivel de pantallas, pues bueno, son bastante diferentes estos dos relojes, os tengo que decir que en cuanto a la batería, pues no lo son tanto. Y es que, por ejemplo, comenzando por la del Redmi Watch 3 Active, tenemos una batería interna de 289 mAh y según Xiaomi debería dar unos 12 días de uso típico y hasta 8 días si lo utilizamos con un uso intenso. Y si le echamos un vistazo a la del Watch 2 Lite, pues aquí tenemos una capacidad inferior que son 262 mAh y según Xiaomi nos debería dar unos 10 días de uso. Así que ya estáis viendo que sobre el papel pues son bastante parecidas, pero es que en la práctica también se siente así, ya que los dos me han dado cifras casi calcadas en todo el tiempo que los he estado utilizando. Y es que yo os tengo que decir que con mi uso he podido sacarle unos 6 o 7 días aproximadamente a los dos, todo ello con las notificaciones activadas y los sensores activos. Obviamente es cierto que se nota que el Acti se puede estirar un poquito más, pero ya os digo que a efectos prácticos no vais a encontrar una diferencia tan reseñable como para que os merezca la pena iros a por uno o por el otro si estáis buscando la mejor batería posible. Y otra cosa que también tenéis que saber es que para poder cargarlo tenemos un conector propietario en los dos casos, con una toma USB tipo A y otra parte muy fina con dos pines de carga magnéticos que tienen la verdad una unión muy fuerte y funcionan bastante bien, así que los dos están genial en este sentido. Bien, y dicho todo esto, pues a continuación también os tengo que hablar de un apartado bastante importante como es el apartado de los sensores. Y bueno, comenzando por los que tiene el Watch 3 Active, vamos a tener sensor del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y acelerómetro. Aquí, como ya sabéis, no contamos con otros sensores más avanzados como es el GPS, el geomagnético y demás. Han tenido que recortar y se nota mucho en apartados como este. Y en el lado contrario pues tenemos al Watch 2 Lite, que aquí vamos a tener acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y por supuesto ya sabéis que tenemos sensor GPS con los satélites de GLONASS, Galileo y BDS. Así que ya estáis viendo que al menos sobre el papel pues el Watch 2 Lite es un poco más completo en cuanto a los sensores que integra, pero también os digo que los sensores que tienen en común funcionan bastante parecidos, ya que ninguno de los dos cuenta pasos en falso y la frecuencia cardíaca funciona muy bien, incluso utilizando guantes en gimnasio o bicicleta, así que no hay ningún tipo de problema en ninguno de los dos. Eso sí, también quiero comentar en este punto concreto que si bien la frecuencia la pilla muy bien, las calorías cuando hacemos deporte tengo la sensación de que no lo hacen tan bien porque cuentan de menos. Es algo que me ha ocurrido en ambos modelos y creo que es importante que lo sepáis porque si hacéis mucho deporte lo podéis acabar sufriendo. Por otro lado, en cuanto al sensor de oxígeno en sangre, pues ya sabéis que los datos son relativamente fiables en ambos. Está guay que integre el sensor, pero no me fiaría mucho de los que nos proporciona, aunque sí que es cierto que he notado que los dos son más precisos que relojes de generaciones anteriores, lo cual es de agradecer aunque queda lejos de productos médicos especializados. Por cierto, también podemos medir otros datos interesantes en los dos modelos como es el nivel de estrés, ciclo menstrual de la mujer, el sueño con incluso las siestas, etcétera, etcétera. Así que son súper completos y os invito a que analicéis la interfaz porque tiene miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte. Y por último, por supuesto, tenemos que hablar también del GPS, ya que este es uno de los puntos claves de esta comparativa, y es que como ya sabéis el Watch 2 Lite integra un sensor GPS interno, mientras que en el Acti pues tendremos que utilizar el GPS de nuestro teléfono, y eso pues nos va a dar un plus de precisión, y la verdad es que la experiencia está genial para un dispositivo de precio tan económico. Pero a pesar de ello, sí que os tengo que decir que me quedaría con el Watch 2 Lite porque no necesitamos el teléfono y además el GPS funciona bastante bien. Una vez pilla la señal trabaja muy bien e incluso en zonas complicadas no se suele perder, por lo que si sois de dejar el móvil en casa y salir solo con el reloj, os recomendaría iros a por este modelo sí o sí. Y por cierto, un detalle que debéis tener en cuenta es que no podemos cargar rutas GPX en ninguno de los dos, tampoco conectarles bandas cardíacas de pecho por Bluetooth ni nada por el estilo. Aquí estamos delante de relojes más básicos con respecto a otros de su competencia y en este tipo de detalles pues se nota bastante. Y una vez habiendo repasado ya el tema de los sensores, pues ahora sí que sí llegamos al punto más importante de este tipo de comparativas, como es el apartado de la interfaz. Y aquí lo primero es recordaros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, donde me meto mucho más en profundidad. Aquí me voy a centrar en qué tiene uno y no tiene el otro, aunque ya os adelanto que en líneas generales las interfaces son prácticamente calcadas, quitando algún detalle que os voy a comentar.
Lo primero que me parece clave es que el Watch 3 Active puede realizar llamadas telefónicas como también la que nos hagan por aplicaciones como WhatsApp, una función que trabaja perfectamente tanto en Android como en iOS y de hecho las llamadas funcionan especialmente bien y que por desgracia no vamos a poder disfrutar en el modelo Lite y eso es una carencia muy importante. Otra cosa que debéis tener en cuenta es que al menos a día de hoy ninguno de los dos permiten contestar notificaciones ya sea con respuestas rápidas o con emojis en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Es algo que no está ni en iOS ni en Android y me parece una cosa que debería estar sí o sí porque incluso pulseras bastante más baratas lo ofrecen. Y por el resto, pues deciros que en líneas generales las interfaces se parecen muchísimo, los dos tienen bastantes deportes para poder registrar, que son más de 100 en ambos modelos, e incluso comparten que no tienen multitarea real en estos deportes, lo cual la verdad que es una pena porque se habrá agradecido un montón. Y por lo demás, pues la verdad que son interfaces con muchísimas opciones bastante parecidas, por no decir exactamente iguales. Por ejemplo, tenemos información del sueño e incluso las siestas, pasos, calorías, cronómetro, temporizador, información del clima, ajustes súper parecidos, etcétera, etcétera. Así que como veis las diferencias están en los pequeños detalles que os he comentado. Y por cierto, una cosa que sí que quiero comentar que no se me puede olvidar es que hay un elemento en el Watch 3 Active que me ha encantado y es que incluye un apartado que te ayuda a ahorrar batería diciéndote qué es lo que más batería consume y puedes ir desactivando funciones desde ahí para tener más autonomía y es algo que me ha gustado muchísimo y bueno, que sepáis que esto en el Watch 2 Lite no lo vais a encontrar. Nada, y ahora ya sí que sí, pues toca cerrar con el vídeo hablando del último apartado, como es la aplicación que vamos a tener que utilizar en estos dos modelos. Y bueno, aquí deciros que se conectan a la misma aplicación que se llama Mi Fitness y ya sabéis que funciona muy bien tanto en Android como en iOS, tal y como os he comentado antes. Y la aplicación pues ya sabéis que me gusta muchísimo porque desde ella podemos ver todo el tema de pasos, calorías, sueño y demás de manera visual y clara, además de que va mejorando con las actualizaciones y muestra datos mucho más completos, así que eso está genial. Por supuesto, también podemos ver la información del deporte con GPS que hemos hecho con el mapa del recorrido y de manera muy completa, eso también me gusta muchísimo. Y lo que también me parece muy interesante es que ambos se pueden sincronizar con nuestra cuenta de Strava, Google Fit o Salud de Apple, una función que ya hacen otras empresas como Amazfit y aquí también está incluido, algo que mola para que se suban automáticamente a nuestra cuenta los deportes que vayamos haciendo. Y en cuanto a la configuración de los relojes, pues la verdad es que podemos hacer poca cosa. Por ejemplo, podemos descargar Watch Face, incluso personalizarla nuestra propia con las fotos de la galería, configurar el apartado de notificaciones, el tiempo, actualizar los relojes, configurar todo el orden de los menús, widgets, configurar los sensores de frecuencia cardíaca, conteo del sueño, etcétera, etcétera. Y un detalle que me parece importante es que solo el Watch 3 Active tiene ese apartado de widgets que podemos configurar a nuestro gusto desde la aplicación para que aparezcan deslizando desde la pantalla principal del reloj. Ya sabéis que podemos hacer grupos de información para ponerlo todo a nuestro gusto y es súper útil para crear accesos directos rápidos. Me ha parecido brutal ese detalle y por desgracia el Watch 2 Lite no permite utilizarlo. Y nada, ahora sí, pues ya vamos a cerrar con el vídeo hablando del tema del precio y de las conclusiones sobre esta comparativa. Y bueno, en cuanto a los precios, tenéis que saber que el nuevo Redmi Watch 3 Active oficialmente cuesta 49,99 euros, pero también os digo que es muy fácil encontrarlo por unos 40 euros en momentos puntuales. Y en el lado contrario pues tenemos al Watch 2 Lite que oficialmente cuesta unos 70 euros, pero también os digo que es fácil encontrarlo por alrededor de unos 40 euros ya que ha pasado bastante el tiempo desde que se presentó. Yo como siempre os dejo los links en la descripción para que lo podáis comprar al mejor precio posible o si queréis conocer más información sobre ellos. Y para acabar también os tengo que hablar de mis conclusiones sobre esta comparativa y bueno, ya estáis viendo que aquí estamos delante de dos relojes muy parecidos en casi todo, incluyendo también el precio, pero yo si me tuviese que quedar con uno de los dos, os tengo que ser sinceros y me iría a por el Watch 3 Active, ya que es un reloj que me convence más por el uso que da a diario. Ojo, también os digo que si necesitáis sí o sí el tema del GPS interno, sí creo que el Watch 2 Lite es más interesante, pero si no os interesa esto, creo que el Active es una opción más interesante, sobre todo porque la pantalla es mucho mejor, la respuesta de llamadas me parece una maravilla e incluso la interfaz se siente algo más fluida y completa, aspectos que al final hacen que sea mejor alternativa que el Watch 2 Lite.
Y dicho todo esto, pues ya sí que sí, ya os he comentado todo lo que os quería hablar de esta comparativa entre el nuevo Redmi Watch 3 Active y el Redmi Watch 2 Lite. Por supuesto, deciros que tenéis un vídeo por separado por si queréis ampliar toda la información que se ha dado en este vídeo. Y aún así, si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde lo contesto absolutamente a todo. Así que nada, lo dicho, espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!